Grabación. Ahora sí, porque ya pasó un tiempo desde tu primera parte de esta charla, que la verdad es que fue tan interesante que, no, que te quedaste sin tiempo. Sí, sí. Y, y bueno, porque hubo como mucha contextualización, pero ahora sí creo que podemos entrar ya en los tiempos actuales, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eh, ok, yo permítame iniciar con un resumen, un breve resumen de lo que habíamos visto. Básicamente decía en esa oportunidad que, déjeme silenciar esto. Decía en esa oportunidad que el chavismo tiene una esencia autoritaria, el chavismo y lo que hoy se reconoce como madurismo. Y esa es una esencia autoritaria que la podemos determinar a partir de la esencia de lo que tenía enfrente, o lo que consideraba enfrente o lo que combatía, con todos los problemas, con todas sus deficiencias que tenía la democracia venezolana, que era, valga decirlo, una de las democracias más longevas para ese momento del continente. El movimiento de Hugo Chávez es básicamente una zona militar contra un sistema democrático con muchas falencias, con muchas fallas, muchos inconvenientes, con muchos déficits, pero democracia al fin, es decir, donde evidentemente existía un proceso y un sistema electoral medianamente imparcial, donde había unos niveles de pobreza de la población que podían ser considerados equivalentes a la región, donde había unos ingresos también por encima, incluso el promedio de la región, y unos niveles de desigualdad, que esto era parte del discurso del chavismo, también eran superiores, tenían un mejor performance, los guarismos de la desigualdad a los promedios que existían en la región. No era como el caso de Brasil, por ejemplo, que es uno de los países que nos muestra unos indicadores más altos en lo que es América del Sur. Luego, esa, esa, esa esencia autoritaria para poder manifestarse y para poder llevar adelante se constituye o va tomando cuerpo a través de lo que se conoce como el manejo de la posverdad. Estos son unos términos mucho más recientes a los que pueden. Interrumpen mucho los truenos que estoy teniendo acá. Disculpen si tengo una pausa. Si tengo pausa. No te hagas A través ningún del problema. manejo de verdades. Tranquilo, puede Que es pasar. un Mientras que no se te corte manejo. internet, Ah, sí, por eso es que voy corriendo también, porque aquí puede suceder de todo. Este es parte del vivero de América Latina, sin duda. Eh, entonces, teníamos una narrativa, una narrativa que va legitimándose poco a poco a partir del recurso de la emocionalidad de la gente, la emocionalidad del público, la emocionalidad del elector. Y esa emocionalidad, dentro de una de las formas o de los mecanismos o de las estrategias que emplea para poder materializarse, es a través del cuestionamiento de la verdad. La verdad como espacio de acuerdo, como referencia sobre la cual se puede montar el discurso político y el debate político. Porque si no tenemos un punto de acuerdo, de consenso, de aceptación de en dónde está, por ejemplo, por citar un ejemplo, la condición petrolera venezolana. Bueno, las cifras sobre la explotación de petróleo venezolano, cuántos millones de barriles al día estaba produciéndose en Venezuela, no se conocían. Y todavía al día de hoy sigue siendo objeto de discusión. ¿Cuál es la cifra exacta realmente de producción petrolera venezolana? Eso por citar un ejemplo que se me viene a la mente que pudiésemos decir es más sencillo. Entonces, otras manifestaciones populistas en la región, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que hemos venido observando? Eh, el mito de la mayoría,
el mito de que quien tiene la mayoría puede hacer en democracia lo que le venga en gana, cuando todos sabemos que la democracia se define por algo, digamos, hasta contrario a eso, que es la protección de la democracia es la protección de las minorías para que las mayorías no puedan avasallarlas, el vaciado de contenido de las instituciones democráticas, el cambio de toda la arquitectura legal que definía la República, la aceptación de hechos alternativos o el posicionamiento de hechos alternativos, ya lo decíamos, a una verdad constituida o a una verdad en construcción. La manipulación legal, que es una suerte de diseño, de arquitectura legal preta-porter, que suele ser una característica de los autoritarismos del siglo XXI, y estos autoritarismos no violentan el marco legal, sino tratan de modificarlo y de ponerlo en favor de unos intereses particulares. Y adicionalmente a eso, pudiésemos hablar de una represión quirúrgica, es decir, no una represión masiva, sino una represión dirigida, identificando una disidencia específica a servir de ejemplificador hacia las potencialidades disidencias al interno del país. Por último, decíamos en ese momento que este esquema de constitución de carácter de una esencia, esta puesta en escena, una esencia autoritaria que se fue desarrollando y se fue legitimando a partir de la modificación o de la no aceptación o de el cuestionamiento de la evidencia de los hechos, de los datos, conforme se va desarrollando, va constituyéndose cada vez más autoritario y va perdiendo su perfil populista, su perfil popular, vamos a ponerlo en este primer momento su perfil popular. Y la ecuación típica del populismo, que es caudillo y pueblo, hacia el año 2012-2013, como todos ustedes saben, pierde literalmente uno de los elementos que la constituye, que es el caudillo, en la figura de Hugo Chávez. La figura de Hugo Chávez se pierde este elemento constitutivo de esa fórmula y de allí en adelante vamos a ir observando es como este socialismo populista venezolano, con unos elementos de carácter autoritario, va moviéndose y va perdiendo su connotación popular, va perdiendo la aceptación de de las masas o del electorado masivo venezolano, lo va perdiendo poco a poco y únicamente lo que le queda es la posibilidad del ejercicio de la fuerza para mantenerse en el poder. Eh, Dicho esto, pudiésemos decir de alguna forma que la evolución o la involución del régimen político venezolano sigue una cierta tipología que han manifestado algunos estudiosos sobre el tema. Es decir, se constituye básicamente sobre unas categorías de masificación del hecho político, la consideración del pueblo como un sujeto político, la nucleación, la articulación de esa política hacia unos conceptos que pueden ser denominados de acuerdo a lo que cada sector de apoyo a ese planteamiento considere. En el caso venezolano, el primer concepto en ese sentido, vamos a llamarlo como lo denominó Ernesto Lafleur, significante vacío, tenía que ver con el proceso. Es decir, el chavismo en sus inicios siempre preguntaban los chavistas, ¿tú estás con el proceso o no? Y el proceso no tenía definición alguna. El proceso sencillamente era un proceso de cambio encarnado por Hugo Chávez. Ahora, cada quien llenaba de contenido ese concepto de acuerdo a las demandas que tenía. Y de esa forma pudimos ver el nacimiento de un régimen populista que a los 6 años, aproximadamente 7 años de llegar al poder, se autoproclama socialista. Y no hay socialismo en los términos concebidos por el socialismo decimonónico, no hay socialismo ciertamente que pudiese manejarse dentro de los parámetros de la democracia liberal. Entonces, este socialismo, a mi juicio, era la consecuencia directa de un sistema de ideas que en esencia tenía visos de autoritarismo, porque ese fue su origen. El origen del chavismo fue una zona de carácter militar y luego con el tiempo se trató de lavarle la cara a este origen
vinculándolo con las pobladas de Caracas del año 1989, pero esto era una suerte de planificación del pasado. Es decir, esto era una suerte de tratar de blanquearlo con el carácter civil y hasta anárquico que tuvieron esas pobladas en el año 89, en febrero y marzo del 89. Entonces el socialismo era prácticamente el derrotero por naturaleza que podíamos esperar del ejercicio político del chavismo, y con esta declaración socialista, evidentemente que el presidente Chávez comenzó a desarrollar toda una serie de políticas que iban en detrimento de ciertos sectores de la sociedad, y era un desarrollo de políticas que se imponía por el ejercicio de la fuerza, morigerado, barnizado por una arquitectura legal específica, pero una arquitectura legal que era básicamente inconstitucional. Y entonces, este populismo que algunos autores llaman populismo cínico, que digamos pudiese ser el populismo de los primeros años del chavismo, pro, eh, 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 porque es un populismo que simula el respeto a las leyes, simula asumir la letra y el espíritu de la legalidad, del cuerpo legal, pero no lo hace en definitiva, aunque no lo viola, no lo violenta. Este populismo de carácter cínico, de carácter simulado, con la autoproclamación del chavismo como un régimen social y con las políticas consecuenciales de ese nombramiento, la primera y la más obvia, la más dura, fueron el menoscabo de los derechos de propiedad. Esas fueron las primeras acciones que desarrolló este régimen socialista. El carácter populista del régimen se fue tornando de simulado o de un populismo cínico, como les decía anteriormente, en un populismo autoritario. Un populismo que eh, asumía la letra de las leyes, la letra del diseño institucional, pero no su espíritu. Y eso lo hemos demostrado en los continuos intentos y modificaciones y reformas a leyes importantes que se va dando en la estructura jurídica venezolana. Es decir, la ley de tierras en cuestión de pocos años termina teniendo tres modificaciones importantísimas, y la ley de tierras fue el primer instrumento en el cual se fundamentó todos los ataques a la propiedad agraria en Venezuela. Las llamadas leyes del poder popular fue todo un sistema de arquitectura jurídica que se desarrolla en el año 2008, que ciertamente era una forma del Estado ir penetrando y ir tomando cada vez más control del espacio propio de la sociedad, el espacio privado. Era la desaparición de lo privado, al menos tendencialmente. Vamos a decir que fue un decreto de desaparición de lo privado, sino dibujando la tendencia. Y ojo, estas son leyes que siguen vigentes. Son leyes que no se están tomando en consideración su uso, pero determinan la arquitectura jurídica del Estado. Eh, ese populismo autoritario es el que pretendió en un momento la reforma constitucional del año 2007, que fue rechazada, y ustedes recordarán, en elecciones en diciembre del año 2007, pero estos intentos no cejaron allí. Este populismo de carácter autoritario, a mi juicio, con la desaparición física del presidente Chávez, genera un problema de legitimidad sobre el ejercicio de poder de Nicolás Maduro. Recuerden que las elecciones de ese año 2013 fueron muy cuestionadas. El propio presidente Maduro ofreció en su primera locución pública, casi que de celebración de los resultados, que se contaría voto a voto cada uno de los que se habían emitido de manera electrónica, que se contarían físicamente. Esto no sucedió, ciertamente, luego del año 2013, y poco a poco el sistema jurídico venezolano, las leyes que se fueron aprobando en el país eran leyes de un carácter mucho más agresivo en cuanto a la perturbación o la inmiscusión del Estado dentro del esquema económico venezolano y del devenir social de su población. Es decir, es un populismo autoritario que va migrando a un autoritarismo populista. Y aquí el cambio de las funciones, de los términos, es relevante, porque ciertamente el carácter autoritario del gobierno se va haciendo más evidente, se va haciendo más efectivo, se va haciendo más nítido, mientras que
se va perdiendo su condición popular, porque va perdiendo el apoyo popular. No únicamente existe un problema en los niveles materiales de calidad de vida. Recordemos que la industria petrolera venezolana comienza a experimentar enormes problemas a partir del año 2014. Bueno, no los comienza a experimentar, era la consecuencia de todo un proceso de pérdida de capacidades que se inicia en el año 2006-2007. Todas estas acumulaciones comienzan a hacer eclosión a partir del año 2014. La solidez del Estado venezolano para seguir llevando adelante un proceso de importaciones a bajo costo de insumos, de mercancías terminadas, se va haciendo realmente considerable. Y luego el gobierno, para tratar de apalancar una legitimidad muy cuestionada del presidente para ese momento, en el año 2013-2014, que el presidente Maduro profundiza, acelera la sanción de leyes que profundizan el carácter socialista del gobierno. Pero como les decía antes, no hay socialismo democrático, no hay socialismo que no colida. Socialismo entendido realmente, no este socialismo de los países escandinavos, que se hace esa confusión de términos. El socialismo, digamos, el socialismo que considera la propiedad, que menoscaba la propiedad privada de los medios de producción, el socialismo que pregona la lucha de clases. Ese socialismo colide con los elementos de la democracia liberal y, por supuesto, en un sistema económico, un sistema social que ya viene profundamente afectado por este manejo en los años previos, en los años de la bonanza petrolera, que nos podíamos dar el lujo de permitirnos todas estas aventuras, sencillamente hace un juego que termina en la situación que venimos atravesando como país desde hace ya 7, 8 años y que toda la región lo ha experimentado en forma de migración, de movimientos migratorios en sus países, en sus fronteras. Eh, por supuesto que ante la pérdida de apoyo popular, como el carácter autoritario de este populismo es el que se va a ir afianzando. Las posibilidades que mostraba la propia Constitución para dar cuenta de estas nuevas jugadas de carácter de política pública van siendo cercenadas, van siendo cerradas. La posibilidad del referéndum revocatorio que se podía activar para el 2017 son castradas por tribunales regionales, incluso ni siquiera con competencia nacional para el año 2016 y el 2017 comienza todo un proceso, ya había comenzado en el 14, pero en el 17 comienza todo un proceso de manifestaciones populares con los resultados que todos conocemos, ya una represión un poco más abierta, un poco más masiva, y el final de esta historia de discusión es que terminamos teniendo un país hasta no hace muy poco con dos presidentes, con dos representaciones, donde sencillamente ahí lo que uno puede traer es un enorme problema de representatividad, un enorme problema de legitimidad y de representatividad política. Ahora, ¿en dónde estamos en este momento? En este momento estamos en un dilema. Siento yo que el gobierno se encuentra en un dilema en que si continúa por la senda de ese autoritarismo populista que cada vez se va haciendo más autoritario y menos populista, y que lo lleve a pasar el Rubicón de los procesos electorales medianamente competitivos y de pisotear, pasar por encima al valor de la alternancia política, de la alternancia de las autoridades políticas como elemento constitutivo de las democracias, y al pasar ese Rubicón, entrar en el mundo, entrar ya de lleno, completamente en el espacio de, de la internacional autocrática que se está constituyendo hoy en el planeta, o por el contrario, si continúa jugando, y cuando digo jugando trato de referirme en el mejor término posible, porque esto no es un juego, a que es un actor que de alguna manera no es esencialmente democrático, es esencialmente autoritario, pero que pudiese ser existencialmente democrático, dadas las condiciones internas que atraviesa el país en este momento. Es una situación muy complicada, muy difícil, los procesos migratorios no tienen freno, los movimientos migratorios continúan como la manifestación más evidente y la externalidad, llamarlo de alguna forma,
que afecta más a la región es el tema de los movimientos migratorios, pero esa es la punta del iceberg. La punta de un iceberg que, por supuesto, está cargado de problemas de allí hacia abajo. ¿Cuáles son o cómo nosotros vemos las posibilidades futuras de este juego? Yo tengo la impresión que en este juego populista donde el liderazgo político está más preocupado por decir lo que la gente desea y no por ejercer liderazgo hacia metas de mayor prosperidad y mayor bienestar, el madurismo hoy se enfrenta a una situación donde hay factores que pudiesen catalizar la decisión de irse a un juego, de cerrar el juego democrático de manera definitiva, de cerrar las posibilidades del juego democrático. Y esos factores catalizadores yo los ubicaría en tres órdenes. Creo que hay factores de carácter geopolítico y esos factores de carácter geopolítico son básicamente el acompañamiento, el soporte, el apoyo de estos países que algunos han denominado la internacional autocrática. Es decir, sabemos que existe de alguna manera ciertas correspondencias, no solamente de carácter ideológico, sino de carácter metodológico, en las formas como estas autocracias han venido funcionando y han venido constituyéndose. Básicamente son unas autocracias que tienen un origen democrático, un origen de carácter electoral, pero no están dispuestas y no ven en el poder un espacio de carácter momentáneo. Yo digo un lugar de pisatario. No, ellos se apropian del poder porque no tienen previsto entregarlo, no tienen previsto salir de él. En democracia ese poder es un poder alquilado, es un poder que uno llega por un contrato, la autoridad llega por un contrato y ese contrato establece fiel y claramente el momento en que debe abandonarlo, el momento en que debe salir dadas ciertas circunstancias. En este caso es distinto. Y tenemos elementos geopolíticos donde estos regímenes, estos sistemas políticos se afianzan y buscan un soporte y un apoyo. Y aquí yo creo que hay un elemento catalizador del. Otro elemento catalizador son los ideológicos. Lo que hablamos, la esencia. La esencia del chavismo es autoritaria. Así lo determina su origen, así lo determina su teoría, así lo determina su ideología. Y fíjense, yo voy a pasarle a Constanza mañana por correo unas encuestas de la misma encuestadora, voy a aprovechar porque es la misma encuestadora, que tiene resultados para mayo, junio, julio y agosto. Ha sido un estudio mensual y cuando me llegue septiembre, por supuesto, le estaré mandando septiembre, donde aparece, por ejemplo, la respuesta a una pregunta. Más del 80% de los venezolanos no ve a Nicolás Maduro entregando la banda presidencial a otra persona. Es decir, hay una plena. Estamos jugando porque el juego democrático se mantenga abierto, pero la gente no está, como decimos aquí en nuestro país, chupándose el dedo con esa situación. Está muy clara de lo que constituye la esencia del chavismo porque lo ha vivido, lo ha padecido durante 2 décadas. Y eso es un elemento, ese elemento ideológico juega muchísimo y puede jugar como un catalizador para que el régimen político decidiese dar el paso en atención a cerrarse completamente a los elementos democráticos. Y por último, los electorales. Un tercer factor son los electorales. En esas mismas encuestas hay resultados que tienen que ver con preferencias de voto, preferencias de sufragio, perdón, hay resultados que tienen que ver con el nivel de rechazo que muestra no solamente el socialismo como concepto, sino la figura de Nicolás Maduro como presidente y del chavismo, y son abrumadores. Es decir, el principal candidato de la oposición en este momento aventaja casi 3-1 la posibilidad de una confrontación directa con Nicolás Maduro. Entonces, estos elementos, por supuesto, significarían una derrota segura a precios de hoy. A precios de hoy, el presidente Maduro estaría derrotado por casi cualquier candidato de la oposición en una confrontación cara a cara, vis a vis. Por su parte, no solamente hay factores catalizadores, también hay unas restricciones internas que son las que han operado durante estos 20 años en Venezuela para mantener aún hoy todavía las posibilidades democráticas con la puerta abierta. Estas restricciones yo creo que hay de carácter simbólico formal y una restricción de carácter simbólico formal, pienso ustedes, es la existencia de la propia constitución del año 98.
Año 99, perdón. ¿Por qué? Porque esta es la constitución del chavismo. Esta es la constitución que Hugo Chávez mostró durante años en sus innumerables alocuciones televisivas, la mostró por años entre sus manos. El librito azul, por años. Y este gobierno, que convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, esa Asamblea Nacional Constituyente estuvo por varios meses ejerciendo y su objetivo casi que único, primordial o principal, que sería producir un modelo de constitución que fuese luego sometida a votación para su aprobación o no por parte de los venezolanos, no se produjo nunca. No hubo ningún modelo de constitución. Es decir, ya por allí uno ve que hay unos problemas enormes o unas restricciones, allí hay unas cosas para poder pasar por encima a los preceptos que están en la Constitución. Yo creo que si se ven en la necesidad de hacerlo, creo que harían el intento de hacerlo, pero hacer el intento no significa que salga bien. O sea, porque creo que hay al interno del propio chavismo factores que ven en la Constitución el modelo a seguir, que fue fue el que se dieron a través de su comandante supremo, como lo llaman, o eterno, hace 24 años atrás. Dentro de esta misma línea simbológica, yo creo que también hay restricciones de carácter sociocultural y son las demandas enormes que tiene ahorita la población venezolana. Demandas, y está ahí en esa encuesta que te voy a estar mandando, Constanza, demandas que no es que la gente esté demandando mejores servicios, que los demandan, o que demanda mejores ingresos, tener mejores ingresos, que los demanda. No, el venezolano demanda en términos, ya lo dije, simbológicos, demanda mayor empresas privadas, demanda mayor orden y justicia y demanda mayor democracia. Todas esas demandas son, desde un punto de vista de definición conceptual, no son posibles representarlas y encarnarlas el chavismo o el madurismo. Son imposibles para ellos. De hecho, jamás hablaron de eso. Jamás formó parte de su núcleo duro de narrativa. Creo que también hay unas restricciones de carácter geopolítica y esas restricciones de carácter geopolítica tienen que ver con que los 7,5 millones de compatriotas que han abandonado el país, yo no sé qué porcentaje serán, pero han de ser muy, muy, muy pocos los que se han ido, los que han migrado al cinturón de autocracias internacionales. Es decir, Moscú, Beijing, La Habana. Constantinopla, y no digamos La Habana o Managua, ninguna ninguna son focos atractivos para la migración venezolana, independientemente de su adscripción política, porque de esos 7,5 millones de compatriotas que han salido, hay muchos chavistas que también se han ido, muchísimo, por, por, por toneladas, y no están buscando irse precisamente hacia estos países, es decir, que no son, no, pueden dar soporte al ejercicio de fuerza, pero no pueden dar soporte de carácter social, no pueden dar soporte en términos de validez para que la población acepte esas alianzas como elementos que van a mejorar sus perspectivas del futuro. Y esto nos conduce a una última restricción, que es la restricción práctica. Esto está en la carra plana, esto está en bancarrota, no hay posibilidades, no hay posibilidades. Y parte del dilema que tiene el gobierno es que el gobierno debe venderse para esas elecciones como un factor de cambio. Nicolás de Maduro constantemente dice, ahora lo vamos a hacer distinto, ahora lo vamos a hacer de otra forma, ahora sí vamos a mejorar, ahora sí esto, ahora sí lo otro, pero es imposible. La economía dio algunos elementos con la dolarización de facto que se hizo, con la apertura comercial, dio algunos elementos hacia el año pasado, pero a esta fecha del año pasado ya estábamos entrando en la última gran devaluación que ha tenido la moneda nacional. Y desde esa fecha hasta este momento hemos seguido mejorando nuestras condiciones materiales. Entonces, realmente el tema económico presenta un problema. Yo tiendo a pensar que el gobierno apuesta mucho a las posibilidades de llegar a una negociación que les permita superar ciertas sanciones, que les permita mejorar su flujo de caja. Eso está allí, no lo vamos a negar, porque
porque creo que eso es ahorita, en este momento, lo que está puesto en juego. O sea, lo que está puesto en juego, lo que está muchísimo en Venezuela son las conversaciones que puedan haber entre el gobierno nacional y los factores políticos norteamericanos, en función de seguir un poco lo que ha sucedido con Chevron, la expansión de licencias, eso le ha permitido cierto flujo. Nosotros estamos en una situación tan negativa que el incremento de cierta producción petrolera y de ciertos ingresos de divisas han permitido, que es lo que se comenta, han permitido que el gobierno, después de esa mega devaluación que fue desde agosto hasta diciembre del año pasado, contenerle en lo que va de año. No es que sea suprimido, está ralentizada, pero lo ha logrado hacer porque tiene unas mejoras de flujo de caja y pareciera que la apuesta es esa. ¿Y por qué pareciera que la apuesta es esa? Porque la primaria sigue. El fenómeno primario que ha sido, y esto estaremos hablando el 19, Constanza, en la actividad que tenemos. El fenómeno primaria ha sido un fenómeno esperanzador nuevamente para el elector venezolano. Luego de la salida de Guaidó y de la eliminación del interinato, el gobierno interino, creo que la primaria, que ha sido un movimiento concéntrico, que ha sido un movimiento de la provincia hacia el centro, fue ganando espacios y fue ejerciendo la presión debida para que un conjunto de 13 candidatos a la misma salieran a recorrer el país y tuvieran la acogida que están teniendo, unos por supuesto más que otros, pero todos tienen su acogida. Por lo menos no hay rechazo y uno sí ve que muchos líderes del chavismo cuando salen tienen rechazos en la calle. Entonces, la primaria sigue viva, contrario a lo que pensábamos mucho a la fecha de hoy. Es decir, estamos a 19 días, 18 días, 19 que se efectúe la primaria y bueno, ella sigue allí, ella sigue allí con ofrecimiento de soporte técnico por parte del CNE que no se le negó cuando lo solicitó hace 100 días atrás, pero se forzó una renuncia masiva de todo su tren directivo, precisamente eso para dejar vacía esa respuesta. Y ahora se está ofreciendo esta ayuda. A los momentos no se ha impuesto los elementos que tienen que ver con una competencia exclusiva que se apruebe el CNE por la vía de la Constitución para poder organizar eventos de esta naturaleza. Aún no lo ha hecho, pero lo cierto es que esa primaria sigue viva. Entonces siento que el gobierno está en ese dilema, está jugando con el tema de las sanciones y no hay que dejar algo de lado. Las sanciones personales también son importantísimas, porque creo que eliminar sanciones personales, y ya se ha eliminado sanciones eh, personales con personas muy cercanas, muy cercanas a la élite gobernante. Eliminar las sanciones personales para mí es lo que yo llamo vida después de la muerte. Es decir, vida, vida física, vida económica, vida libre después de una eventual, no digamos muerte política. En política dicen que no hay muertos, pero sí de un cambio político o de una transición política y creo que el tema de las sanciones personales es importante en ese sentido, pero las estatales fundamentales para tratar de encarnar un poco la demanda de cambio que tiene ahorita el pueblo venezolano. El elector quiere cambio y Maduro quiere encarnar ese cambio y la única forma que tiene para encarnar ese cambio es que pueda mejorar su flujo de caja de aquí al hacia finales del próximo año que deben ser las próximas elecciones. Felipe, Y ello, por supuesto, en función de mejorar las situaciones económicas sin erosionar, que aquí es donde está el juego de equilibrio, las condiciones políticas, porque la suspensión de la primaria por una vía de inmiscusión, por una vía judicial, por la judicialización de las mismas, sería cerrar las posibilidades de una eventual negociación a partir de la erosión de condiciones políticas y bueno, por esa línea las condiciones económicas va a ser muy, pero muy complicado poder mejorar en tan poco tiempo. Lo dejo hasta acá. Creo que dale, eso nos da tiempo para tratar de intercambiar un poquito dale. Vos con sabés los que amigos. yo te acabo de hacer anfitrión, porque viste que el domingo acá tuvimos el debate. Ah, creo que te mandé, que estuve en la tele, me parece que te lo mandé o se lo mandé a Rocío Sí, el video de YouTube. Pero ahora tengo que atender una radio, viste que Constanza es así, paso de una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Son días como intensos, vos debes estar igual.
Así que te acabo Sí, de hacer sí, es anfitrión a así. vos, Felipe, para poder dejar un ratito de preguntas Perfecto. y yo poder irme con lo de la radio y como siempre agradecerte porque me encanta escucharte y yo cuando te escuchaba recién, creo que acá hay algunos argentinos que se reían, ¿no? Pensando que Maduro quiere mostrar que ahora va a hacer las cosas diferentes como nuestro ministro Massa de Economía, que nos llevó la inflación al 120% anual y él quiere vender ahora que él va a hacer el cambio, que él va a hacer algo diferente de lo que hasta ahora no hizo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Como estos patrones se repiten. Bueno, Y lo otro que te digo antes de irme es que hay una chica que se llama Malena, que todavía está conectada, que te vas a dar cuenta porque es jovencita, es alumna de grado, la tenés ahí, sí, Malena Rainieri, que aquí ella la quiere veo. hacer, ahí está, quiere hacer sobre su tesis de grado, sobre el tema justamente de los desplazamientos migratorios, que fue un tema que vos lo nombraste mucho ahora en este ratito, así que te dejo también con ella que te quiere preguntar bibliografía y otras cosas más. De hecho, la invité a que te escuche porque yo dije, si hay alguien que puede tener literatura y saber sobre este tema es Felipe. Y viste, Malena, que lo dijo un montón de veces el tema de las migraciones y el Sí. desplazamiento. Así que, Felipe, te agradezco yo personalmente y te dejo un ratito con ellos para que puedan intercambiar ideas. Eh, y nosotros nos hablamos mañana porque tenemos que organizar nuestra charla con Rocío también. Seguro. Un Gracias, Felipe. abrazo, Gracias a Constanza. Muchas todos. gracias a ti. Gracias. Un abrazo Gracias, enorme. Norma. Y Gracias a gracias a todos ti. por estar. Y cuando tengamos el link de la charla que nos están organizando para Felipe y Constanza juntos, después se los compartimos también. Muchas gracias, Gracias. Constanza. Ahí te dejo, Gracias. Felipe. Gracias. 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 A ver, creo que había alguien que había levantado la mano, que aparecía, pero a mí no me aparece quién es. Soy yo, me parece, Gregorio. No sé si Ah, me... hola, Gregorio. Hola, Hola, Felipe. ¿qué tal? Saludos. Sí, buenas tardes. Eh, Hola. bueno, estuve atento a los comentarios, a dos cositas que me llamaron la atención. Una está relacionado con el discurso simbólico, quizás formal, de carácter internacional, que creo que vos dijiste, es acerca de las restricciones. Y bueno, otro lo que está demandando la ciudadanía. Con respecto al primer punto, a mí me gustaría saber tu opinión con relación a, a las intenciones a veces del gobernante, ¿no? Porque recuerdo a Van Dijk, que en una de sus obras habla que en el momento de la reproducción y la divulgación de las ideologías, en el que interviene, por supuesto, quien se autopresenta, que en este caso sería el líder, y hace el alarde, mencionado por Van Dijk, como la detracción de los outgroups, es decir, sobre los opositores. Esto funciona perfectamente en las democracias latinoamericanas. Pero por otro lado también, la segunda pregunta es conocer tu opinión con relación a esto que vos mencionabas, que Chávez marcó el movimiento al socialismo, ¿no? A partir de que se cae la cortina de hierro. ¿Cómo estás evaluando la intervención que hay ahora en la economía acerca de lo que ellos denominan bodegas a bodegones? Porque leía una publicación que hace la BBC a una politóloga, a Benedict Bulk, que ella dice justamente que se trata de una economía capitalista de bodegones de Venezuela, ¿no? Entonces, esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Gregorio. A ver, eh, creo que puedo tratar de responder las dos en una sola línea. Porque, como digo, el gobernante quiere venderse como una opción de cambio, pareciera que está pidiendo un second chance, y viene con un nuevo aire. Ya trae unos pocos años, pero sí trae un buen tiempo de confrontación interna con sectores del chavismo. Existe una disidencia chavista, de hecho, formalmente existe una disidencia chavista con personeros que llegaron a ser autoridad dentro del chavismo, sin ir muy lejos. El último alcalde mayor cuando tuvimos la figura de la alcaldía mayor de Caracas, el último alcalde mayor de Caracas, Juan Barreto, periodista que viene de las filas del chavismo, era enfrente. Pero así también hay otras organizaciones, Marea Socialista,
Marea Socialista es una organización muy, muy, muy política, que lleva el nombre Marea Socialista y forma parte de la disidencia del chavismo. Y bueno, la última adquisición de esa disidencia es nada menos que el Partido Comunista Venezolano. El Partido Comunista se ha intentado ser judicializado como los otros partidos, como Acción Democrática, como Primero Justicia, como COPEI, para arrebatarle las siglas y entregárselas a miembros de ese partido que estén de acuerdo con el gobierno y no a sus líderes naturales que han sido muy críticos. O sea, yo creo que hay de alguna forma un, un devolverse de la forma socialista. Siento que Maduro aplicó los elementos propios del socialismo conocido, eh, control de precios, control de cambios, incrementos de impuestos al lujo, ataques a la propiedad, control de la producción empresarial, inamovilidad laboral, que aún se mantiene, por cierto. Y esto terminó de deteriorar las condiciones del país. Y ciertamente ahora viene en una función distinta, una función donde en Venezuela circula el dólar libremente, sin que sea una cuestión formal. Libre y absolutamente, todos los precios se determinan en dólares. Aquí no hay precio en bolívares. Todo el mundo, pues bueno, una característica de la hiperinflación es que la gente rechaza su moneda, le tiene miedo a tener su moneda en el bolsillo o en el banco. Eh, y en ese sentido, el capitalismo, de alguna manera, que se ha tratado eh, de impulsar en Venezuela, sí es un capitalismo de importaciones. Hay libertad de importación. No hay pago de arancel a las importaciones. Es un capitalismo, digámoslo de alguna forma, que puede ser algo desleal con los industriales, con el sector industrial venezolano, y que da cierto estímulo al comercio. Y creo que eso ha permitido un poquito que no hayamos seguido por la vía de la hiperinflación que al final abatida, voy a ponerle otro nombre en este momento, hacia finales del año pasado. Pero aún tenemos un país de inflación alta. Y la inflación alta es muy perjudicial. Hay economistas que dicen incluso que la inflación alta es peor que la hiperinflación, porque la hiperinflación se indexa muy rápido. Por ejemplo, los salarios en hiperinflación se indexan a una velocidad mucho más rápida que es cuando es inflación alta. Ahorita acaban de comenzar, los maestros tienen un proceso de presión para que sean nivelados sus salarios y la respuesta el día de ayer por parte de la ministra del área fue que eso no se podía hacer. Ciertamente, las clases que comenzaron esta semana, aquí puede haber ambiente de todo, menos ambientes escolares. O sea, he iniciado muy lento. Las clases en Venezuela que deberían ser de 5 días hábiles, los maestros están diciendo, pues entonces vamos a hacer como estábamos haciendo para cerrar el año. Vamos a ir 3 días a clase nada más. Porque sencillamente las personas, si van 5 días al trabajo, no le da los ingresos para cometer los gastos de movilización, por ejemplo, que tendrían. Es una situación crítica, que los detalles lo desbordan a uno. Cuando uno lo cuenta, la gente que le escucha a uno va como haciéndose el contexto, el entorno. Y sí, fue una economía de bodegones, pero eso también viene de retroceso, Gregorio. Es decir, una explosión de bodegones y ahora está viendo como una implosión de los mismos. Una explosión de restaurantes, por ejemplo, te hablo de Caracas, una explosión en la zona del este de Caracas, que es la zona, digamos, la zona rosa de la ciudad. Y estos mismos restaurantes, hablaba yo con una de las autoridades del este caraqueño por estos días, vinculado a las autoridades, y me decía, están comenzando a quebrar y están cerrando. Están comenzando, claro, porque es un proceso de que tienes un mercado que tiene un poder adquisitivo que sigue siendo muy pequeño. Tiene un enorme poder adquisitivo, pero es un mercado pequeño. Entonces tienes que jugar a la expansión de los estratos medios, ciertamente con consumo de estratos medios, para que puedas tener una economía y un mercado que te lleve de la motora. Únicamente con importaciones y con estas cosas poder ir más allá del punto donde estamos ahorita. Creo que de alguna forma he respondido las interrogantes que me planteaste, Gregorio. Sí, Eh, muchas gracias, Felipe.
Y aprovecho para mandar saludos a Ingrid por los saludos de hoy. Chao. ¿Te puedo hacer una Gracias. pregunta, por favor? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, claro, Norberto, adelante. Bueno, primero muchas gracias por la amabilidad y por todo lo que has contado. Una consulta desde el punto de vista práctico. Al pasar mencionaste el tema de Chevron. Chevron ya está trabajando en Venezuela y la idea es que trabaje con PDVSA o por separado completamente a PDVSA. ¿O PDVSA se reactiva o no? Sí. Buena pregunta, Norberto, porque nos permite seguir contextualizando las cosas. Chevron nunca salió de Venezuela. Chevron estuvo en un proceso donde más o menos cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada 8 meses, recibía una renovación de licencia por parte de las autoridades americanas, lo cual le permitía seguir trabajando en Venezuela, por supuesto, bajo ciertas restricciones. Eh, eh, la última licencia de Chevron le permitía ampliar un poco el nivel de producción que traía. Los analistas optimistas, voy a llamarlo de esa forma, los analistas optimistas pensaban que esto podía ser una gran palanca para las finanzas del Estado venezolano, porque se estimaba que el incremento de la producción podía ir entre los 200 y los 480 o 450 mil barriles diarios hasta final de año, que esto le iba a permitir cierto holguro al Estado. En ese momento, esto fue una reunión que yo tuve, creo que fue hacia el mes de febrero con estas personas. Yo le decía que el incremento de la producción petrolera venezolana nunca era tan rápida porque es un petróleo con unas características particulares, un petróleo pesado y extrapesado. Pero lo primero, lo segundo era que siempre la industria petrolera inversiones considerables y de cierto tiempo de maduración. Y que probablemente estos incrementos de la producción le íbamos a estar experimentando hacia el último trimestre del año. No significaba que en febrero íbamos a tener 100.000 barriles adicionales. Esto no ha ocurrido de esta manera, sin embargo, sí ha habido un incremento de la producción. Y creo que lo más importante es que Chevron y esta licencia está funcionando como modelo para tratar de reproducir ese modelo con otras empresas y empresas occidentales además, no solamente con una empresa como Gazprom, eh, eh, sino estamos hablando de la empresa italiana RAI, por ejemplo. Entonces, por supuesto, en una circunstancia donde la producción petrolera venezolana, que ha ido incrementando, aumentó 21% en el mes de julio con relación al mes anterior, y ha sido el incremento más alto que ha tenido en los últimos años, el mes de incremento más alto. Entonces hay un impacto. Y hay un impacto, por supuesto, porque la situación base, es decir, el número base, lo que tenemos como producción ahorita es muy bajo. Es más o menos un cuarto, nuestra producción es como un cuarto de la que llegamos a tener 10 años atrás. O sea, si 10 años atrás estaríamos en 2.800.000, 3 millones de barriles, y estamos en 750.000 barriles. Entonces, Chevron ayudaría y otras ayudarían también. Lo que pasa es que sobre una base pequeña esa ayuda se ve muy importante. La cuestión es en el contexto. Si los impactos de esto realmente serán de un nivel que permitiría al gobierno y a Nicolás Maduro encarnar la demanda de cambio o ser la respuesta al cambio que en este momento formula la población venezolana. Esa sería la gran pregunta. En esta situación, ¿cómo juega PDVSA? ¿Es Chevron independientemente del gobierno o a través de PDVSA? Que sería una Sí, especie allí de... existen. Anteriormente, allá habían las llamadas asociaciones estratégicas, que fueron las que se fueron. Ese fue una de las discusiones y una de las modificaciones que fue haciendo el Estado venezolano. Pero por supuesto, en las explotaciones petroleras participa PDVSA de alguna u otra manera, porque ciertamente la propiedad de los yacimientos petroleros sigue siendo el Estado venezolano. Y allí hay una discusión, esa es una discusión que hay candidatos a la primaria que están colocando sobre la mesa, o sea, es decir, el artículo 5 de la Constitución venezolana. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los yacimientos petroleros? Para algunos
son intocables. Yo creo que eso sería lo acertado, pero de allí en adelante, toda la participación en todas las fases del negocio, el planteamiento es que estén abiertas. Y yo creo que hacia allá se va a dirigir este gobierno bajo cualquier circunstancia. Es decir, vamos a decirlo de esta forma, hacia allá va a ir el país bajo cualquier circunstancia, con este gobierno o con otro. O sea, este gobierno perderá toda esa condición y toda esa narrativa, no la usa, no la emplea, a veces para sus audiencias dice, aquí le decimos a los gringos, ¿no? Esta es la forma como ellos formulan la narrativa. Le decimos a los gringos, aquí está todo el petróleo que ellos quieran, siempre y cuando lo paguen. Bueno, todos lo pagan realmente, hasta Cuba, que se manda hasta Cuba cancela ese petróleo. Entonces, nadie está hablando de regalos, sencillamente en las formas que se hará para que sea más eficiente y por supuesto se tienen que generar ahí unos niveles de confianza para que esto ocurra. Está silenciado, Norberto, pero te leí los labios. Muy, muy Gracias a claro, ti, muy claro. Gracias, muchas gracias. gracias a ti. Felipe, Sí, Hola. profesora, quería poner en conocimiento. hola, ¿qué tal? Oye, tengo una duda a propósito de lo que tú señalabas, de que existe la posibilidad de mejora en las condiciones electorales del chavismo si es que eventualmente aumentan la caja, es decir, los ingresos provenientes del petróleo se mantienen altos, dado el alto precio que hoy día se está pagando por barril. La duda que me surge, es que me parece una hipótesis absolutamente razonable, pero la duda que me surge es que tenemos la impresión de que la destrucción de Venezuela ha sido tan profunda y por eso la cantidad de migrantes que tenemos en nuestros países no se resuelve en un año, ni mucho menos con un dólar, con un barril a 100. Probablemente se requiere largos años y con un dólar y con un barril probablemente a ese precio y más, porque obviamente una nación no se reconstruye solo en 12 meses. Eso me llamó la atención de tu información o comentario. Gracias, Cristian. Gracias. Sí, sí, buenísimo, excelente. A ver, yo coincido contigo. La profundidad del daño, el PIB venezolano se ha reducido un 80%. O sea, y estamos hablando del PIB del año, creo, 2012-2013. No me estoy refiriendo a los años de la bonanza petrolera, 2008, 2009, sino el PIB, ya cuando estábamos comenzando a experimentar problemas. Ahora, aquí hay una madeja de cosas, ¿no? Uno se pregunta por qué no se ha descarrilado la primaria, por qué no se ha decidido ir por esta vía, o por qué la oferta de apoyo técnico del CNE al ejercicio de la primaria no incluía, por ejemplo, la exigencia de que no participaran candidatos inhabilitados. Es decir, hay cosas que están sucediendo que no están a la vista, uno solamente toma sus manifestaciones y dice, bueno, hasta el momento pareciera que el gobierno no está decidido a descarrilar la primaria por vía de la coerción. Pareciera que apuesta más a que la primaria no tenga el éxito por una cuestión de organización interna, por una cuestión de miedos, porque esa es una variable que se emplea. Y aquí quiero detenerme porque siento que Nicolás Maduro trata de encarnar la posibilidad del cambio. Pero es como decirle al elector, yo voy a hacer el cambio, pero ojo, perdón, el cambio en la medida de nuestras posibilidades. No tanto el cambio que tú estás aspirando, sino en la medida de mis posibilidades. Y en la medida de mis posibilidades, ese cambio que incluye la paz, ese cambio incluye la estabilidad, ese cambio incluye que podamos hacer las cosas de manera tranquila y que no volvamos al país incendiado, al país con conflictividad, al país con problemas, y bueno, que hablemos de lo real. ¿Y qué es lo real? Lo real soy yo, lo real es este gobierno. Lo otro es espurio, es ficticio, son candidatos golpistas, candidatos inhabilitados, candidatos que no garantizan la estabilidad,
candidatos que no van a, que no tienen el apoyo de nuestro pueblo. Es decir, hay como juego. Se está buscando, yo creo que el gobierno trata de apostar a esas variables porque le ha funcionado antes. O sea, le ha funcionado esa posibilidad, le ha funcionado eh, el manejo de una maquinaria, o sea, no solamente tiene control del Consejo Nacional Electoral, tiene una maquinaria realmente desplegada por todo el país, una maquinaria que en muchísimas oportunidades hace uso de la violencia y de la violencia quirúrgica, de la violencia específica. Por ejemplo, en este momento hay enormes presiones sobre cada uno de los miembros representantes de la primaria en los 23 estados del país y en más de uno de los municipios capitalinos. Entonces hemos visto renuncias de estas personas, no han sido masivas, es decir, aquí ha habido como, hay como un impulso, no han sido masivas, pero se sabe que la presión está allí. Y esa presión que se está haciendo sobre estas personas luego se puede mover hacia otros espacios. Se puede mover hacia las personas que reciben, por ejemplo, el beneficio de la caja CLAP. La caja CLAP es una bolsa de comida que llega con cierta frecuencia a las familias venezolanas y que si bien no determinan todo el consumo kilocalórico que tiene una familia de 4,2 miembros durante un mes, bueno, es una ayuda importantísima por las circunstancias en las que estamos. Entonces son varias variables con las cuales el gobierno juega. El gobierno juega con esa posibilidad de incrementar su flujo de caja, de incrementar el gasto público, juega con la posibilidad del miedo, juega con la posibilidad de maniobrar y manipular al candidato con el cual se enfrente. Es decir, a establecer el mismo el candidato que vaya a tener enfrente. No el candidato ganador de la primaria, sino el candidato que permita que sea realmente, que termine siendo inscrito. Y puede ser un candidato que sea incapaz de capitalizar el endosamiento que pudiese provocar el eventual ganador de la primaria. A lo mejor el eventual ganador de la primaria sería imposible de endosar ese capital político a una figura que sea la que se le permita la inscripción, que de alguna manera en el imaginario del elector tenga una conexión muy estrecha con el gobierno. Creo que, por mencionar algunas de las variables, pero hay muchísimas más. Creo que el gobierno tiene mucho juego al momento incluso de posponer un proceso electoral. Fíjense ustedes que como parte del ruido que se le incluye al proceso de primarias, ¿qué se hizo la semana pasada de parte de la Asamblea Legislativa venezolana? Se convocó un referéndum consultivo con relación al tema del Esequibo. Es decir, una consulta sobre qué, sobre el ejercicio de la soberanía territorial. Eso no debería consultarlo ningún Estado. Ningún Estado debería consultar algo con relación a esa materia. Pero es evidente que hay allí un elemento de convocatoria de carácter electoral que fácilmente se pudiese hacer coincidir con el de la primaria. Y decir, bueno, vamos a hacer la primaria, pero al mismo tiempo hacemos esta consulta sobre el tema del conflicto del Esequibo con la Guyana inglesa. Y eso sería una vía, por ejemplo, como para decir, si asisten en vez de 2 millones de electores a la primaria, de 1,5 millones, asisten 4 millones o 6 millones, es decir, esto fue por la consulta para el tema del Esequibo y no fue por la primaria. Porque la elección primaria, entre otras cosas, una vez que existe el vacío del interinato, el vacío de Juan Guaidó, ¿qué es lo que va a producir la elección primaria? Va a producir la cabeza de la oposición, la cabeza visible, la representación opositora va a estar legitimada por ese puesto. Pero coincido contigo, Cristian. Es decir, yo veo muy cuesta arriba poder darle una vuelta de campana a la circunstancia económica venezolana en tan poco tiempo. Sin embargo, no es la única variable. Es una de las variables que está allí, pero está combinada con otras para dar lugar a eventuales escenarios que se estén pensando desde la perspectiva del gobierno. Y es lo que uno alerta. No garantiza que sea así, pero sí lo alerta de acuerdo a lo que vale, lo que se va leyendo. Te agradezco, Felipe, la respuesta. Yo te pido disculpas porque tengo que entrar a la clase que está comenzando solo un rato atrás, así que te agradezco la gentileza y tu respuesta que me pareció muy inteligente por lo más. Así que esté muy bien. Chao, Gui. Chao, Te Malena. Que esté agradezco a muy ti, bien. Cristian. Te Me agradezco a retiro ti. también. Gracias. Hola,
Hola Felipe, ¿cómo está? Soy Malena, Hola, ¿qué tal? la alumna ¿Cómo que estás? mencionó Constanza. Bueno, primero Sí, que nada, la verdad me gustó muchísimo la charla que diste porque la verdad que fue algo que relacioné con lo visto este año y lo que sigo viendo en el año, así que me gustó muchísimo de lo que estuviste hablando. Y bueno, como dijo Connie, ella me invitó porque yo estoy haciendo mi tesis sobre cómo el tipo de régimen autoritario incide en lo que es el desplazamiento forzado de personas, viendo justamente al desplazamiento forzado como una consecuencia de, el tipo de autoritarismo. Y lo que yo le preguntaba a Connie es que se me está dificultando encontrar literatura que me conecte las consecuencias propias del autoritarismo en ese aspecto social. Y bueno, capaz vos ahí me podías dar, no sé, si tenías algo, pero bueno, me invitó por esa razón a la reunión, como para consultarte. claro. Fíjate, Malena, lo siguiente. Eh, hay un venezolano, te digo porque creo que esto te puede llevar, no es exactamente lo que necesitas, pero pudiese conducirte a ello. Hay un Dale. venezolano residenciado en los Estados Unidos, un sociólogo, que forma parte de ese dice, él se llama Tomás Páez. Y Tomás Páez ha estado estudiando muchísimo el tema de la diáspora venezolana, con mucha data, países de destino y organización. Y de hecho, él forma parte y creó una organización que ahorita no recuerdo el nombre, yo he estado en contacto con ellos, yo prometo buscarlo y conducirte a esta gente que ha trabajado mucho este tema, lo ha trabajado de manera sistemática. Creo que eso pudiese ayudar. Por otra Bien. parte, te pediría, eh, para tratar de ayudarte en lo específico que me dices, porque hay gente dentro de se dice que siento que ha trabajado el tema o con algunos colegas y tratar de averiguarlo porque realmente no es una línea de investigación que yo haya desarrollado, ¿no? Porque además es una línea muy específica, es decir, es una línea de desplazamiento en contextos de autoritarismo. Ojo, que son los que producen los desplazamientos, porque los desplazamientos son básicamente por un problema de conflictividad, donde hay violencia, violencia armada. Y la violencia armada, por lo general, a lo interno o cuando es entre naciones, no suele ser en democracias. O sea, Ujú. suele ser entre regímenes de otra naturaleza. Sí. Entonces, ver si yo pudiese ayudarte con eso, incluso creo que tengo algo de material en PDF de Tomás. Creo que tengo algo, solamente déjame buscarlo y déjame Sí. tratar de ver en algunas organizaciones que pueden haber trabajado esto, que te pudiesen ayudar. Hay una organización en Venezuela que sistematiza muchísima información sobre derechos económicos, derechos sociales, derechos civiles, de cuarta generación, que se llama Provea, que es buenísima realmente y tiene una página donde vas a acceder a informes anuales, un sistema de informes anuales muy completos donde tome en consideración cada uno de estos derechos y estoy seguro que ellos han trabajado el tema migratorio con muchísima rigurosidad, porque ha sido un tema muy importante para nosotros. Pero sí te diría eso, yo igual, además de Provea y además de Tomás Páez, quedó en buscar el nombre de esta organización que te estoy comentando. Es una organización joven, no como Provea, Provea tiene muchos años realmente y se ha metido de frente en este tema. Eh, y tenía otra por allí en el tintero. Bueno, creo que el propio se dice tiene algo de bibliografía al respecto, pero si tú me permites, a mí me gustaría ayudarte de la mejor forma posible haciendo como un primer filtro.
y no mandarte a todas estas cosas así como de manera Claro. directa y hacer una consulta con amigos. Tengo la impresión de que alguno de ellos puede haber manipulado ese tema con un poquito más de detalle que yo. Yo lo he hecho, pero desde la perspectiva del populismo y tratando de conectar la pulsión autoritaria que existe dentro de los populismos, ¿no? Y ese seguir, ese derrotero, ese devenir o esa deriva autoritaria que terminan teniendo la mayoría de los populismos una vez que van cumpliendo ciertas etapas. No tanto con el tema migratorio. El tema migratorio es una consecuencia, por supuesto, de esto, pero es una dinámica propia en sí misma, ¿no? Muy asociada a una cuestión de expectativas no satisfechas. Yo no sé hasta qué punto también los sesgos de confirmación han existido, porque sí te puedo comentar algo. En Venezuela, fíjate, casi el 70% de los hogares tienen a un miembro cercano del núcleo familiar en situación de inmigración. Es decir, cada familia, de cada núcleo familiar, el 68, algo por ciento, y esa lámina está entre las que les voy a mandar a Constanza por correo. En una de esas encuestas está ese dato. Eh, Tienen un miembro fuera. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo mayor está en Italia. Entonces, así como mi hijo mayor está en Italia, en el caso de la familia de mi mamá, mis dos hermanos están fuera. Uno está en Estados Unidos, otro está en Portugal. Y en el caso de mi esposa, también su hermano está fuera. Entonces, de cada 10 familias, 7 están en un caso como este. Es muchísimo, por supuesto. Pero aquí vienen los detalles. Probablemente uno pudiese decir, todos se fueron por la situación complicada. Sí, pero hay un bemol, que es los sesgos de confirmación. La gente se fue porque no veía futuro. O sea, no se fue porque en otro sitio hay futuro, porque los que se fueron a la región, los que se fueron a Colombia, los que se fueron a Ecuador, a Perú, a Argentina y a Chile, no era porque tenían el futuro garantizado en esas naciones. Los que se van a Estados Unidos de alguna manera o España sí piensan un poquito más en eso. Son los más preparados, además, los que tenían mayor posibilidad de salir. Pero los que se fueron a países como los nuestros en la región, bueno, ellos no tienen mucha idea de cuál es el salario mínimo promedio en esas economías, ni nada por el estilo. Ellos sencillamente decían, aquí me estoy descapitalizando, me estoy comiendo los hígados y en algún momento voy a reventar, no tengo futuro y es mejor que me vaya en este instante. Entonces, por supuesto, hay un sesgo de confirmación porque tú comienzas a ver, volteas y dices, todo lo que estoy viendo coincide en mi análisis y en mi creencia. Y es que esto va para peor. Y mejor me voy antes de no tener cómo irme. O sea, con esto te quiero decir que aunque el nivel de pobreza por ingreso en Venezuela probablemente ahorita siga estando alrededor del 90%, la gente no solamente se iba por pobre, la gente se iba por el temor del futuro, porque no veía las posibilidades de futuro, pues, y quería pelearles en otro sitio, porque no hay posibilidad de futuro, porque no es opción de pelea. O sea, si tú dices, bueno, es que estoy desempleado y voy a formarme, voy a tomar un curso de marketing digital gratuito, los que dan en Google, y me complemento con otras cosas, y a los 9 meses creo que voy a estar en posibilidad de tener un empleo. Bueno, vas a tener un empleo para ganar $2 diarios. O sea, la gente sacaba la cuenta y decía, es mejor no trabajar en Venezuela. O sea, voy a trabajar de cualquier cosa, pero para trabajar de cualquier cosa es mejor hacerlo fuera. Creo que eso fue lo que motivó mucho a las personas eh, ir saliendo por un lado y a otras, como el caso de mis hermanos, de decir, no, ya va, esto no va a funcionar, esto va para peor. Mi hermano, pero él tiene 10 años en Portugal. Es decir, no se fue en medio de y así conozco varios, eran como los más previsivos, pudiese decir, de algún punto de vista, pero quizás los más pesimistas también, los más sesgados, los que estaban totalmente convencidos. Ahora, tú bien lo sabes que es un movimiento que no se ha detenido. Siguen saliendo migración venezolana, debes haber visto muchos videos
de poblaciones en Venezuela, en el interior, donde despiden a los muchachos, salen 20, salen 30 juntos. Esto es un proceso diario que no ha tenido parón. 250.000, 253.000, la última cifra que se cree que ha atravesado por el Darién en lo que va del año, la mayoría venezolanos. Entonces, bueno, ¿cuántos están atravesando por allí? 1.000 diarios, 1.000 y algo diarios, es muchísimo, es Sí. muchísimo. Yo no he sacado la cuenta, pero una cuenta que me llama mucho la atención es ver qué diferencia nos estará quedando de crecimiento vegetativo, quitando los migrantes. Es decir, cuántos nacidos vivos estamos teniendo luego de restar mortalidad infantil neonatal, mortalidad infantil normal, mortalidad materna y mortalidad general, menos inmigrantes. Si estamos teniendo todavía números positivos de crecimiento poblacional, no lo sé, es una labor de los demógrafos, ¿no? Y, Mm. y bueno, sabes que no lo sabes, pero yo detesto la demografía como, como ciencia, me parece, súper complicada, muy Sí. bonita, pero complicada. Mm. Sí, bueno, justamente todo esto que dijiste trae a colación de lecturas que yo he hecho de que justamente el desplazamiento es multicausal y justamente dentro de esos autoritarismos, de esos regímenes que no son democráticos, se dan todas estas cuestiones que son muchísimas, económicas, políticas y este sesgo de confirmación que vos decís sobre el futuro que también afecta. Entonces es impresionante cómo se demuestra que es multicausal ese desplazamiento de personas y que Sí, justamente lo que yo pienso tirar a hacer, digamos, con todo esto es cómo algo interno se convierte también en un problema de lo que sería el sistema internacional porque se da cuenta de que esto traspasa las fronteras totalmente con este tipo de régimen. Así que sí, me ayudó muchísimo. Sí. sí, bueno, no, no te quito mucho tiempo, pero solamente te digo dos cosas. Ese tema de la migración es uno de los ejes tensionales de la sociedad digital o de la sociedad postindustrial. Es decir, esos ejes tensionales propios de la sociedad en la cual crecí yo, fui yo estudiante, como eres tú ahorita, donde era el tema de sindicatos, empresarios, gremios, partidos y la pugna distributiva entre ellos o la pugna por el poder, yo creo que está siendo desplazada por otro eje tensional y un eje tensional es la migración versus los nacionalismos. Es un eje tensional que hay allí, que atraviesa la escala socioeconómica, no se para en eso. La Mm. estratificación socioeconómica pareciera que no es una dimensión que afectaría mucho ese eje tensional. El problema de ricos y pobres pareciera que queda atrás. Esa separación de izquierda y derecha, eh, 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 uno siente que va quedando como estrecha y entonces otro eje tensional es democracia y autoritarismo, Mm. democracia y autocracia más allá de derecha e izquierda, porque estamos viendo que los movimientos antiglobalizadores y no democráticos están proveniendo de organizaciones que en su origen, su esencia, se definen como derecha o izquierda, de manera indistinta. Entonces, esa separación, esa categoría no nos serviría para explicar mucho allí. Entonces, bueno, ¿cuáles son los nuevos ejes? El eje ambiental, el eje de género, el eje migratorio y el eje de libertad política. Y no hay como mucha discusión en el eje económico. Pareciera que, bueno, el tema del mercado y la libertad de empresa, como que esa discusión como que se está aceptando la hegemonía de esos elementos. Donde no se considera la hegemonía es en materia como los derechos humanos. A los chinos les resbalan los derechos humanos y dicen, podemos ser exitosos sin respetar eso. A países del Medio Oriente como Qatar han incorporado en la modernidad, pero no los derechos de cuarta generación. Pero bueno, Mm. esos ejes hay que prestarle atención. Y en particular con el tema venezolano, que era lo segundo que te quería decir, bueno, sí te pediría
que trataras de poner un poquito de foco para analizarlo y para ver si es de provecho el tema del sesgo, de los sesgos de confirmación, porque aquí en mi país, mucha gente, muchos de los que nos quedamos, y tú sabes que suele ser una cuestión que se da mucho en los procesos de desplazamiento, que pareciera haber como un clivaje, como una ruptura entre los que se quedan. Aquí eso asomó en algún momento, asomó como ciertos resquemores, ¿no? Cierto resentimiento de los que se quedaban con relación a los que se iban, pero eso se diluyó, extrañamente se diluyó, porque yo sí sé, por ejemplo, que la diáspora chilena, cuando el tema de Pinochet, una vez que trató de llegar, de volver, no le fue tan sencillo. Y hay casos en donde eso más o menos ha sido así. Sin embargo, en Venezuela no existen esos quiebres entre los que se fueron y los que se quedaron, aun cuando muchos de los que se quedaron acusaban que muchos de los que se fueron lo hicieron por modismo o por esnobismo, al ver que todo el mundo se iba, ay, me voy a montar en esta línea. Y eso fue como cierta idea, ¿no? Y yo creo que allí hay un error. Yo creo que no fue por moda ni por nada, sino que fue más bien por un sesgo de confirmación, por decir, oye, las señales que estoy recibiendo son muy críticas, son muy duras y me parece que tengo que tomar decisiones ya. Mm. Más que por la moda, porque mira, el papel de migrante es duro. Creo que emigrar es una decisión muy dura, muy fuerte y yo no la explicaría únicamente por cuestión de moda. No niego que haya factores allí o que tenga algún peso, pero no creo que haya sido lo principal, lo primordial. Y bueno, y quizá para que no existan estos choques entre los que se fueron y los que se quedaron, es que los que se quedaron necesitan muchísimo de las remesas de los que se fueron. Porque como el país está en el piso económicamente hablando, no era el caso de Chile. O sea, la gente que salió de Chile no tenía que mandarle a sus familiares para que se sostuvieran, porque Chile tenía un comportamiento económico más o menos aceptable. El Chile de Pinochet no es, no es la Venezuela de Maduro. La Mm. Venezuela de Maduro sencillamente está imposibilitada para, 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 para poder sobrevivir en ausencia de lo que pueden mandar los familiares que están en el extranjero. Yo no sé si tú llegaste a ver un TikTok que circula por allí sobre el nuevo iPhone 15, de cuántos salarios, cuánto tiempo de salarios mínimos se requería en los países de la región para adquirirlo. Bueno, yo no he sacado la cuenta y no sé si será real, pero en Venezuela los tiempos se calculan en años, cuando en otros países se calculan en meses. No sé, ¿sabes? Hay como otras variables en juego allí que nos han permitido tener unas consecuencias distintas o una conducta distinta. Mm. Sí, te agradezco muchísimo. La verdad, te agradezco muchísimo. Me re sirve haber tenido, haber podido ser parte de este Zoom. Me ayudó muchísimo para, bueno, este proyecto. Quedo, quedo pendiente. Te voy a poner por aquí, Malena, mi correo, para que me mandes un correo a ese correo y yo poder mandarte información. Genial, sí. Te lo estoy poniendo en el chat. ¿Lo ves? A ver, Ya va, todavía. ya lo voy a subir. Ahí Allí. está, sí. Ok. Mándame un correo allí y entonces ahí lo tenemos de enlace para mandarte información y no dudes en cualquier duda, cualquier cosa, preguntarme si está en mis manos, ayudarte de muy buena gana. De muy buena Genial. gana porque creo que Muchísimas, muchísimas nos gracias. ayudas mucho con ese tema, nos ayudas mucho a los compatriotas ventilando ese tema. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que es un tema que me empezó a interesar, así que dije, bueno, vamos para adelante con esto. Así que muchísimas gracias de verdad por toda esta ayuda. De verdad lo aprecio muchísimo. Muchísimas gracias. Por nada, qué bueno. Porque ojalá que pueda ser útil. Sí, Que estés muy bien. seguramente. Y que estés bien. Hasta luego, nos vemos. Chao, Malena. Un abrazo. Que estés muy bien. Igualmente.